En nombre de la Contraloría General de la República, le damos la más cordial bienvenida a esta charla magistral en la Semana Internacional de la Segunda Diplomatura de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. Voy a dejar en uso de la palabra a la doctora Violeta Santín, una abogada con amplia experiencia en el ámbito de Procuraduría Pública de acá de Contraloría y ahora está como gerente del procedimiento sancionador. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Quiero decirles que para mí es un gran honor estar en esa mesa de honor compartiendo con tan importantes expositores internacionales, con la doctora Ángela Buitrago y con el doctor Jorge Rosas. Y realmente es un honor para mí por cuanto vengo a representación de la Contraloría General de la República y en mi calidad de alumna de la diplomatura. Vengo compartiendo con ustedes, los alumnos, los participantes, día a día, lo importante que es el generar sinergias y compartir conocimientos entre tres instituciones tan importantes y encargadas de la lucha contra la corrupción. Es por eso que les digo que el ver concretizado un proyecto por el cual hemos trabajado durante años, que se ve en términos concretos en una diplomatura como esta, realmente es un honor. Y por ello reitero la bienvenida y agradezco desde ya a Ángela y a Jorge por los importantes conocimientos y experiencias que van a compartir con nosotros y que no dudamos van a ser sumamente valiosos e incorporados a la experiencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, doctora Santín. En este momento voy a dejar en el uso de la palabra a la moderadora del evento, que será la señora Ana Teresa Pantoja, abogada de Contraloría. El día de hoy, en este conversatorio que es parte de la Semana Internacional de la Segunda Diplomatura de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción, tenemos el gran gusto de presentar en una primera parte a la doctora Ángela Buitrago Ruiz, que nos va a disertar, ¿no es cierto?, sobre la teoría del caso en los delitos contra la administración pública, en un tiempo de aproximadamente 1 hora y 45. Dentro de este tiempo se van a poder realizar las preguntas que ustedes tuvieron a bien efectuar. Luego pasaremos a un coffee break de unos 15 minutos para continuar en una segunda parte con el doctor Jorge Rosas Yataco, fiscal superior provisional, coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales, Corporativas y Mixtas del Distrito Judicial de Piura y fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior de Apelación de Piura, también por un aproximado de 1 hora y 45 minutos, quien también nos otorga la facilidad de otorgarle las preguntas que quisieran realizar. Entonces, en este momento pasamos a hacer una breve presentación, porque en realidad el currículum de la doctora Buitrago es muy amplio, pero brevemente podemos señalar que estudió en la Universidad Externado de Colombia, es doctora en Derecho, doctora en Sociología, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, tiene especialidad en Derecho Política y Criminología, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Tiene 22 años de experiencia, es litigante y docente, ha estado laborando en instrucción general por 3 años y 5 años en lo que viene a ser el equivalente aquí a la Fiscalía Suprema. Además, la doctora ha sido conferencista en diversos países, tales como Bolivia, Panamá, Argentina, Venezuela, Uruguay, además de la misma Colombia. Dejamos entonces a la doctora
Ángela Buitrago. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en Lima. La verdad es que ya se me va haciendo costumbre y realmente agradezco a la Contraloría, al doctor Jaime, doctora Violeta, a Marta por esta invitación. La idea que tenemos hoy frente al tema que nos asignaron es primero hacer una presentación teórica de lo que consideramos fundamental en lo que hemos denominado la teoría del caso. Pero antes de ello, yo quisiera contarles que en Colombia el sistema acusatorio entró a partir del 1 de enero del 2005 de manera gradual, como aquí en Perú, y se consolidó el proceso de implementación el 31 de diciembre del 2008. Creo que tenemos muchas cosas en común, tenemos las mismas problemáticas y tenemos grandes experiencias, tanto de Perú como de Colombia y de otros países, que podemos tratar de compartir en la noche de hoy. Sé que ustedes en esta jornada, pues obviamente están cansados. La idea es hacerlo un poco más ameno e integrarlos a la conversación. Así que las preguntas que tengan las podemos realizar sin ningún inconveniente a lo largo de la exposición. Y no sé si la doctora Marta tiene previsto pasarles el PowerPoint que corresponde a mi exposición, pero vamos a tratar de realizar dos afirmaciones iniciales para que no nos perdamos en el contexto. La primera afirmación que quiero realizar frente a este tema es que el sistema acusatorio tiene una visión diferente a lo que nosotros hemos manejado en otras épocas, y esa visión necesita una serie de actitudes y de aptitudes que, independientemente de lo que se haya logrado establecer a través de la teoría y de la práctica, necesita que nosotros las interioricemos y empecemos a entender que el rol ha cambiado. Cuando nosotros decimos el rol ha cambiado, significa que estamos estructurando toda nuestra concepción frente a un sistema que se ha denominado acusatorio y que es un sistema que necesita una visión diferente al sistema inquisitivo. Siendo esa la primera aclaración, quiero decirles en segundo término que cuando nosotros estamos frente a un proceso, sobre todo de la entidad de delitos contra la administración pública, tenemos que ser muy precisos en varias cosas y tenemos que tener también la capacidad de mirar cómo el trabajo interinstitucional no solamente es necesario, sino indispensable. Y ese es un segundo punto que quería resaltar, porque cuando estamos tratando esta clase de delitos y esta clase de delincuencia, tanto la Contraloría como la Fiscalía y obviamente otras áreas que nos permiten apoyarnos en un sistema como este, es fundamental. Se ha buscado explicar la teoría del caso y yo quiero partir de un supuesto, y es que en Lima obviamente va a iniciar a regir el sistema acusatorio, y de esa perspectiva creo que el fiscal Rosas y yo vamos a tratar de mostrar algunos elementos teóricos que pueden ser tomados en cuenta frente a la estructuración de la teoría del caso y que según las experiencias puede llevar a determinar que el caso está firme para llegar ante un juez de sistema acusatorio. Siendo pues esas las advertencias, diremos entonces que la teoría del caso tiene una connotación sublime dentro del sistema acusatorio. La teoría del caso la podemos llamar como queramos: propuesta, estrategia, visión, fundamento. Pero yo creo que es necesario que nosotros tengamos siempre en cuenta que la teoría del caso se va construyendo minuto a minuto desde el primer momento en que se conoce el suceso o el hecho delictivo. Y allí estamos claros que la teoría del caso siempre va a ser una propuesta construida desde esos hechos y nos va a obligar
a una serie de verificaciones que son necesarias a través de la investigación. Con esto, lo primero que hay que concluir entonces es que, en mi opinión, la teoría del caso es un rompecabezas de más de 5.000 piezas, para los que les guste usar rompecabezas en la vida, que se determina del primero al último ficho como necesario para poder producir una teoría del caso. Y sobre esa base tenemos que decir que esa concepción en un sistema acusatorio es el eje central de toda la actividad que se realice, bien por el fiscal, bien como en el caso que sucede aquí en Perú, la Contraloría presenta frente a una serie de hechos indicativos el correspondiente informe, o bien por la defensa. En cualquiera de los roles que estemos, la teoría del caso tiene que existir y es el eje, la columna vertebral del desarrollo del caso. Si nosotros miramos entonces la teoría del caso desde ese supuesto, tenemos que partir de un elemento necesario, y la teoría del caso, si quieres pásame la otra, y la teoría del caso debe ser concebida desde el principio como el vehículo que va a transmitirle a un funcionario imparcial los elementos necesarios para dictar su fallo. Entonces, la teoría del caso, ¿en qué consiste? Y por eso le digo a ustedes que la podemos llamar como queramos, pero en lo neurálgico del entendimiento de la teoría del caso es que es la construcción, elaboración y ensamblaje de un relato de partes. Y cuando me refiero a partes, estoy diciendo que dentro del sistema acusatorio hay dos roles perfectamente identificables: el rol del acusador y el rol del defensor. Y por eso la necesidad de comprender que este relato de partes tiene unas características y unos elementos esenciales. Pero además de ese relato de partes, no es simplemente como en algunas ocasiones, y yo les digo porque Colombia también lo vivió cuando se implementó el sistema, llegaban, y creo que se lo oí ayer al magistrado de la Corte Suprema, a decir que es que el sistema acusatorio es el sistema del que mejor hable. No, aquí no estamos tratando simplemente con una buena oratoria, estamos tratando con lo que siempre ha tratado el derecho penal, y es con fundamento, prueba y obviamente con conocimiento dogmático. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para esa elaboración de la teoría del caso. Aquí la gente puede hablar muy bien, pero si no prueba lo que habla, no tendrá absolutamente ningún resultado frente a un juez que va a decidir en última instancia. Si esto es así, ese relato se construye a través de ¿qué? A través de la evidencia que posteriormente será denominada prueba con el contradictorio y frente a las características esenciales que cada uno de los sistemas acusatorios adopte en los diferentes países. Y si ustedes se colocan un poco en la, digamos, en la estructura de la teoría del caso, podemos decir que la teoría del caso no es otra cosa que una estrategia fundamentada para llegar a un destino final que es el que corresponde a nuestro rol. Sobre esa base tenemos que decir que la teoría del caso se construye desde puntos comunes de las partes, pero desde puntos muy distantes también frente a las pretensiones que convoca a ese juicio o a esa audiencia o a ese juez. Si nosotros estamos allí, entonces tenemos que decir que tenemos que pensar en la teoría del caso desde el principio como esa estrategia, como ese diseño que lo que lleva es a presentar y a comprometerme en un juicio frente a determinados elementos. Y ojo con esto, porque la teoría del caso lo que permite es organizar y explicar la investigación.
Miren que dentro del concepto, bien para la Contraloría, bien para la Fiscalía, en esencia para los investigadores, ¿qué es lo que pretenden ustedes con los informes de Contraloría? Narrar unos hechos, analizar los hechos y someterlos a evaluación. Pero todo ese trabajo que es dispendioso y que genera una serie de propuestas, si no hay una teoría del caso bien construida, terminará perdiendo el norte frente a una serie de complicaciones que se van a dar, obviamente, dentro de la audiencia y por parte de la contraparte. Cuando nosotros decimos debe ser ordenada, organizada y propuesta, tenemos que tener claro que la teoría del caso tiene un elemento fundamental: conocimiento, porque conozco los hechos. Propuesta, ¿sobre qué? Sobre los elementos probatorios que necesito y los fundamentos, pero indiscutiblemente también sobre algo que es fundamental y son las anticipaciones. Yo les voy a poner un ejemplo y me perdona que utilice a los señores para ponerlo. Cuando ustedes le han sido infiel a la novia, anticipan a la novia cuando llegan tarde para decirle en qué estaban, ¿o no, doctor? Siempre se genera sobre la base de la experiencia ajena, doctor, eso también vale. La experiencia no tiene que ser propia. Allí, cuando ustedes llegan, ya advierten cuál va a ser la pregunta de la novia, que está obviamente enfurecida. La teoría del caso es idéntica en materia penal, porque usted anticipa con qué va a salir la defensa. Si una teoría del caso no se construye adecuadamente, no le permite a usted saber cuáles son las estrategias de defensa. ¿Con qué tiene que salir usted? ¿Qué tiene que preparar usted para atacar esa estrategia de defensa? Y normalmente los señores llegan con rosas o chocolates. A la audiencia sencillamente llegamos con la anticipación de la prueba que va a demostrar que lo que nos va a decir la defensa no es ni posible ni cierto. Y allí tenemos entonces la situación concreta de esas anticipaciones que deben proyectarse también en una teoría del caso. Si nosotros no cumplimos esa hoja de ruta, yo me he permitido llamarla una hoja de ruta porque realmente es eso, la teoría del caso, vamos a tener grandes defraudaciones en el momento del juicio. Si nosotros estamos trabajando entonces sobre esa identificación de medios, sobre esos medios cognoscitivos, sobre esa identificación de hechos, sobre esa propuesta que está generando una serie de conclusiones, tenemos 3 elementos fundamentales para poder realizar la teoría del caso. Esos elementos fundamentales tienen que ver con los supuestos fácticos que se están generando a través del conocimiento de esos hechos. Y esos supuestos fácticos van a resaltarse sobre una serie de hechos dados, que son los hechos que surgen en cualquier indagación preliminar, que son los hechos que yo descubro como investigador fiscal y que son los hechos que en un momento dado están ahí. Esos hechos dados tienen una connotación particular. Esos hechos dados hablan por sí solos para decirnos que estamos frente a un ilícito o que no estamos frente a un ilícito penal. Esos hechos son la referencia obligada como supuestos fácticos para iniciar esa teoría del caso. Esos supuestos fácticos atan obligatoriamente 3 condiciones: los hechos como sucedieron, los hechos como los cuentan y los hechos como los puedo demostrar. Todas esas posibilidades que están allí, esa tripartición de hechos, lo que me está permitiendo decir a mí es: generemos una posición dentro de la teoría del caso de esos hechos para saber cuáles son los hechos con los que puedo yo cumplir en ese juicio si me voy a una investigación y a un juicio. Y 2, cuáles son los hechos que no puedo demostrar frente a ese juicio. Dentro de ese tripartito que hemos mencionado están también los supuestos jurídicos.
Esos supuestos jurídicos tienen una obligatoriedad bien para los fiscales, para los investigadores o para los acusadores, o bien para los temas que tienen que ver con el impulso de estas acciones penales. Yo quiero decirle aquí dos cosas a ustedes. Si nosotros estamos trabajando sobre esos supuestos jurídicos, tenemos obligatoriamente desde ese informe preliminar que se está presentando por la Contraloría que hacer una adecuación, y esa adecuación tiene que ser rigurosa frente a los elementos del delito, pero además frente a las posibilidades de demostración de esos elementos del delito. Y eso llevará a una posibilidad de una construcción de una formulación de imputación y de acusación igualmente rigurosa. ¿Con qué finalidad única y exclusivamente? Con la finalidad de cumplirle frente al juez todo lo que yo estoy decidiendo desde el primer momento que va a ser mi causa, que va a ser mi compromiso frente a ese juez. Allí, dentro de esos supuestos jurídicos, entonces tenemos las famosas hipótesis delictivas que son de rigurosa confección, pero además de un cumplimiento estricto frente a la propuesta de la teoría del caso. Y lo digo porque en muchas ocasiones, obviamente hablo en mi país, conozco algunas decisiones de su país, pero sufrimos del mismo mal. Acusamos por 3, 4 o 5 delitos y a lo sumo se obtiene condena por 1. ¿Qué está fallando? Está fallando la comprensión del asunto desde la teoría del caso. 2, tenemos algunos ejemplos que nos permitieron hoy, para efectos de evaluarlos mañana, que tienen que ver con casos en donde se absuelve después de todo el desgaste de investigación y de justicia, porque no se pudo demostrar ninguno de los elementos de esos tipos penales. Y allí es donde apunta la teoría del caso. La teoría del caso entonces tiene una tercera etapa, y es una tercera etapa que ustedes tienen que hilar claramente con los supuestos fácticos y los supuestos jurídicos. Es el vínculo entre esos dos, y son los supuestos probatorios. La teoría del caso les permite a ustedes desde el primer momento saber qué evidencia necesitan, con qué evidencia cuentan, qué prueba va a ser relevante para demostrar qué parte del tipo penal, en qué proporción cada testigo va a ser usado, qué me permite saber cada testigo si estoy hablando de prueba testimonial, pero además les permite el conocimiento y la persuasión jurídica del juez. Allí entonces veamos que este tripartito que hemos dicho, supuestos fácticos, supuestos jurídicos y supuestos probatorios, nos permiten construir una teoría del caso adecuada para generar efectivamente una asunción del asunto de manera adecuada. La teoría del caso diseña el caso. Sin teoría del caso usted no sabe qué fue lo que pasó y sucedió. La teoría del caso está generando una estrategia a seguir sobre la base de la evidencia que debo conocer, que debo pedir y que debo tener practicada para poder sustentar en juicio esa teoría del caso y sostenerla. Si nosotros estamos diciendo entonces que la teoría del caso es ese diseño del caso sobre esa base, tendremos que tener la claridad suficiente para advertir cuáles son los medios de prueba que debo solicitar, que debo tener y la información que debo reunir con antelación. Creo que las etapas en el proceso colombiano y en el proceso peruano son idénticas frente a la iniciación de la investigación, de la indagación, frente al paso a la investigación y frente al paso al juicio. Eso permite concluir que sobre esa base estamos trabajando con una serie de elementos probatorios que me llevan con certeza al destino final de esa acusación. Si nosotros hablamos entonces de la teoría del caso, tenemos que decir que la teoría del caso tiene dos finalidades claras y definidas. La teoría del caso me permite defender o acusar dependiendo del rol, me permite anticipar
los efectos de la contraparte frente a su actuación y me permite definitivamente la conclusión final, que es persuadir al juez. No podríamos, dentro de ese contexto, decir entonces que la actividad de la teoría del caso no es algo diferente a una actividad circular y permanente. Cualquiera que haya sido investigador, y creo que todos ustedes lo son, con mucha experiencia, puede permitirse plantear una hipótesis sin estarla permanentemente probando para saber si se dan o no los elementos. Y yo les digo esto porque hay momentos en que cuando actuamos con policía judicial, la primera impresión se somete simplemente a la verificación y a medida que vamos avanzando en el caso no lo volvemos a hacer. Cuando nosotros estamos en una investigación de esta naturaleza, requiere lo que requiere una investigación de cualquier índole, y es probar y demostrar permanentemente que la hipótesis es acertada, se sostiene y se mantiene. Si nosotros nos confiamos en que los hechos iniciales y la posición inicial es la única y es la que nos permite llegar a juicio, tendremos un gran problema frente a los avatares que pueda presentar esa investigación. La teoría del caso es circular entonces porque el conocimiento es permanente, los hechos se van reflejando a través de esos medios probatorios que en un momento dado deben estar generando el conocimiento de esos hechos, y estamos trabajando sobre la identificación y la permanente verificación que genera una confrontación de esas hipótesis. Esa confrontación dentro de la teoría del caso es necesaria y obligatoria, y sobre esa base la construcción tendrá que ser paulatinamente y diría yo en niveles, porque si nosotros estamos construyendo una investigación de un solo tajo, tenemos grandes vacíos que se nos olvida en algunos momentos llenar. Y un punto especial, en estos delitos contra la administración pública existen muchas complejidades propias de los tipos penales. Las complejidades implican que la teoría del caso en esta clase de delitos, frente a delitos y frente a esta naturaleza de bienes jurídicos, sea mucho más minuciosa, más precisa y más exacta. Si nosotros vemos cada tipo penal, tenemos que entrar a recorrer los hechos con las pruebas para poder decir que esos tipos penales se cumplen a cabalidad, se estructuran y se adecúan en toda su integridad. Si no, tenemos problemas en la investigación que van al fracaso del juicio. La teoría del caso en ese contexto debe ser única, fuerte y sólida. La teoría del caso tiene en esencia una característica esencial después de haber cumplido todos estos pasos, y es que no nos permite ambigüedades. La teoría del caso, si nos permite ambigüedades, está mal estructurada. La teoría del caso debe tener una claridad absoluta sobre esos postulados y esos presupuestos para poder lograr lo que queremos dentro del caso. Se deben tener en cuenta todos los aspectos, y todos los aspectos son ese trípode que hemos mirado como necesario para la construcción de la teoría del caso. Debe contarse en esencia con que nosotros en esa hoja de ruta hemos diseñado el camino, y hemos diseñado el camino de una manera que me indica qué debo hacer, cómo debo hacerlo, pero con una visión y con una pretensión, que es decirle al juez también en esos mismos términos cómo fue que sucedieron los hechos y cómo voy yo a llegar a demostrar esos hechos a través de esos medios probatorios. Cuando nosotros decimos entonces que la verificación permanente de la teoría del caso es obligatoria, los hechos deben ser probados con cada una de las evidencias. Y aquí surge un punto especial que yo quiero resaltar, doctores. En el sistema acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo, la prueba no permanece. La prueba se practica en juicio.
La prueba solo surge en juicio. Yo puedo tener la evidencia de que ese delito se cometió, pero si yo no llevo la prueba a juicio, no habrá posibilidad de que ese juez falle frente a ese hecho. Y yo digo esto por lo siguiente: cuando nosotros elaboramos la teoría del caso, consideramos que medios de prueba pueden ser traídos o llevados a juicio. Si falta alguno de esos medios probatorios, se nos rompe el equilibrio que habíamos construido. Entonces, allí también creo que la experiencia enseña en que los casos en donde nosotros tenemos evidencia única probatoria, debemos buscar otras evidencias que me permitan llegar a juicio para construirle al juez, con ese elemento probatorio, la fundamentación que me llevará a la petición. Yo puedo tener claridad con una sola prueba, puedo tener efectivamente el camino recorrido, pero si esa prueba no se da, se cae el proceso en juicio, y esto lo tiene el sistema acusatorio. Creo que Perú y Colombia, doctor Rosas, no sé si es igual, pero creo que es exactamente idéntico en el tema de la permanencia de la prueba, no existe, y sobre esos elementos la teoría del caso obliga a tener alternativas probatorias. Las pruebas anticipadas, también consideradas por la legislación colombiana, son mecanismos idóneos para realizar en los momentos y con los requisitos que exige la ley frente a esos elementos. Sobre esa base, la necesidad de estar, lo que nosotros llamamos, en vinculación directa con la prueba. Si es testigo, saber dónde está. Si es perito, tenerle identificado. Y aquí pasa una cosa, vuelvo y hablo por la experiencia colombiana, pero es una experiencia que les puede servir a ustedes, que en los cargos públicos o se traslada la gente por zonas, muy habitualmente, es decir, hay cargos que, por ejemplo, desempeñan en la Contraloría de Bogotá, por necesidades del servicio los pasan para Pasto, para Medellín, para otras sedes, y el día de la audiencia pública el perito no está disponible o el policía judicial no está disponible. Esa teoría del caso debe ser evaluada sobre esa rigurosidad para saber si ese testigo, si ese perito puede ser llevado a audiencia pública. La teoría del caso, entonces, desde esa verificación permanente, le exige al investigador y le exige al fiscal y le exige a la policía judicial que esté permanentemente evaluando esta situación probatoria para poder llevarla a un buen fin en términos acusatorios y de juicio. La teoría del caso me permite, en esencia, determinar las fortalezas y debilidades. Aquí otra sugerencia: cuando nosotros nos casamos con una teoría, tenemos un problema de subjetividad que a veces nos impide ver si estamos siendo cumplidores de esa teoría del caso en toda su integridad. Nos matriculamos, nos afectamos subjetivamente con una posición. Hay que tomar distancia como en cualquier investigación, y esa teoría del caso debe ser comprobada a través de esa distancia que me genera esa investigación. No solamente en investigación criminal, sino en investigación académica sucede lo mismo. No sé cuántos de ustedes escriban, no sé cuántos de ustedes se dediquen a trabajar en textos, pero cuando uno escribe una ponencia, uno se matricula con la ponencia y la considera perfecta. Cuando llega el momento de enfrentarse a la ponencia, uno dice, ¿por qué no traté esto? ¿Por qué no dije esto? En términos investigativos criminales es exactamente igual. La distancia es necesaria, y la distancia es necesaria para estar probando permanentemente esa teoría del caso. Sabemos que por el tiempo, por las ocupaciones no es posible, pero es necesario hacerlo para efectos de reubicar los elementos que en un momento dado puedan estar equivocados frente a nuestra percepción. Porque es que esas equivocaciones las capta el juez, esas equivocaciones las aprovecha la contraparte, y esas equivocaciones van a ser nefastas el día del juicio, porque cuando nosotros no tuvimos la objetividad suficiente para mirar si nos comprometemos con un solo delito, con 3 o con 4, vamos a poder cumplir
dentro de esa estructura. Si nosotros estamos allí, pásame dos, por favor, la siguiente. Con la teoría del caso, tenemos que decir que esa teoría del caso debe adecuarse en toda su integridad a ese tipo penal. Y yo pienso que no solamente el ejemplo del rompecabezas es idóneo, sino que además genera la necesidad de que todas las piezas ensamblen de manera perfecta frente a esa teoría del caso. Y me estoy refiriendo a esos tres elementos que vimos como tripartito de la teoría del caso: supuestos fácticos, supuestos probatorios y supuestos jurídicos. Si nosotros estamos diciendo que ese tripartito me permite adecuar los hechos a ese tipo penal y que ese tripartito me permite anticipar y conocer, yo tendré que decir que la teoría del caso siempre y obligatoriamente estará atada a ese tripartito que debe ser permanentemente revisado. Ese tripartito de supuestos fácticos, supuestos jurídicos y supuestos probatorios me permiten hacer una prueba permanente frente a los hechos, frente al derecho y frente a los elementos cognoscitivos. Pero, por ejemplo, una cosa que a nosotros, y lo digo porque en sistema acusatorio una de las características es la actuación inmediata. Usted en juicio no tiene el tiempo de sentarse a preparar, como lo hacía en sistema inquisitivo, un escrito con toda la posibilidad y la calma de consultar autores, de consultar jurisprudencia. La audiencia del sistema acusatorio es inmediata y la audiencia del sistema acusatorio exige, y lo decía yo, la aptitud y la actitud de reaccionar de manera automática. ¿Qué significa esta construcción de la teoría del caso? Significa que frente a esos elementos estamos diciendo nosotros que efectivamente voy a tener la posibilidad de contestarle a la contraparte todas las objeciones, las solicitudes y absolutamente todas las interferencias que quiera hacer sobre nuestro caso. Y les pongo el ejemplo más sencillo. Cuando nosotros hablamos de una audiencia pública, estamos enfrentados en un momento dado a que la contraparte invoque nulidades, invoque, como en el caso suyo, doctor Rosas, que el fiscal no puede estar en la sala de audiencia, y sobre esa base tengo que tener el argumento preciso para poder refutar desde ese primer momento. Y eso solamente se logra con anticipaciones frente a esa teoría del caso. Cuando nos estamos encontrando entonces en un tribunal, estamos diciendo que frente a ese tribunal lo que nosotros vamos a afirmar son premisas. Y esas premisas tienen que cumplirse frente a esa propuesta que le estoy yo haciendo al juez. Allí entonces nos enfrentamos sin ninguna discusión a la necesidad de que sea una única posición, que yo vaya a demostrar esa única posición y que efectivamente el juez entienda que mi teoría del caso es la acertada, que mi teoría del caso es la que funciona y justifica una decisión en ese sentido. Cuando nosotros estamos entonces en la construcción de esa teoría del caso, tenemos que decir que es un laberinto muy bien conocido por la parte que lo tiene. No puede haber un solo resquicio, una sola esquina, un solo lugar que no se conozca. Y lo digo porque cuando estamos en los delitos, sobre todo de corrupción, puede dar lugar a interpretaciones de equivocación en la imputación o de equivocación en la acusación que nos llevan al traste con la pretensión de la congruencia frente a la imputación y a la acusación. Hay tipos penales que son muy parecidos dentro de su estructura, pero que tienen unas diferencias en algunos elementos. Y vamos a mirar un ejemplo ahora más adelante para que ustedes vean cómo puede estructurarse una teoría del caso y puede generarse una comprensión de lo que estamos diciendo sin, como digo yo, sin exigir pasos obligatorios, sino que esto es parte de una estructura social de comunicación. Para poder llegar a comunicarle algo a alguien, tiene uno que tener conocimiento y convencimiento de lo que está haciendo.
Y eso solamente se logra a través del conocimiento que da el caso. La teoría del caso sirve para diseñar toda su actividad frente a esa investigación y el juicio. Y le permite determinar, obviamente, con un control absoluto cómo se va a desarrollar ese juicio. Si nosotros sabemos que los fundamentos jurídicos que vamos a utilizar pueden ser, y aquí me meto en términos netamente penales, sobre un concurso aparente o sobre un concurso efectivo de tipos, tengo que tener lista la jurisprudencia que me permite avalar o debilitar la situación que vaya a invocar la contraparte. Cuando nosotros decimos la teoría del caso está estructurada sobre estos tres elementos, tenemos que llegar a concebir que los tipos penales son estructuras milimétricas que pueden generar un vacío o una, y lo digo claramente frente a los tipos penales de corrupción pública, una situación que nos lleve a que en un momento dado, frente a una inexistencia de una demostración, por ejemplo, de un elemento normativo del tipo, se nos caiga el proceso por inexistencia de verificación en la teoría del caso. Cuando nosotros estamos hablando de esta teoría del caso, estamos preparando también ¿qué? Estamos preparando el alegato de apertura, la consonancia de ese alegato de apertura y el alegato de conclusión. La teoría del caso es lo que me permite a mí unir desde el principio hasta el final todas las actuaciones que se realizan frente a esa participación en audiencia y en juicio. El alegato de apertura es efectivamente lo que me va a ordenar, a sistematizar y a disponer cómo va a ser mi intervención en audiencia. Pero miren lo importante de este alegato, de este alegato y de esta teoría del caso, que en el fondo lo que lleva es a la organización del juicio. ¿Cómo inicio el juicio? ¿Cuál es el orden de la prueba? En Colombia hay una disposición penal que habla del orden de presentación de la prueba. Aquí también lo sé, que hay un orden de presentación de la prueba. Hay dos normas en Colombia que permitían generar un choque frente a quien proponía la presentación de la prueba. Una norma que decía la presentación de la prueba la sugiere la parte, y otra norma que dice el juez ordenará cuál es el orden de la prueba. En esencia, un sistema acusatorio está construido porque la teoría del caso de la parte es la que va a llevar a la construcción de ese juicio y a la postulación de esa prueba. La teoría del caso va a permitir que ustedes marquen el orden de esta prueba y puedan llevar al juez de la mano de la prueba a lo que significa la teoría del caso y a lo que significa la pretensión y la postulación de condena o de defensa en casos de contraparte. Pero además, sobre estos elementos, miren que el alegato de apertura que tiene contemplada la legislación peruana lo obliga así. El alegato de apertura también genera un orden, una sistematización de ese juicio. Y el alegato de apertura dice simplemente todo lo que hemos resumido aquí rápidamente. Dice, y me va a permitir leerlo, debe ser un relato ordenado, sistemático y simple de lo que son los hechos, los aspectos jurídicos y la prueba que así lo demuestra. Miren que el alegato de apertura en Perú no es sino la construcción de la teoría del caso frente a ese tripartito que hemos dicho. Y sobre eso lo fundamental es que quede claro desde el primer momento que los hechos, cómo sucedieron, para poder unir los demás elementos, probatorio y jurídico. La concepción, y esto yo creo que frente a los jueces, sé que en el auditorio de jueces, no sé si estarán presentes, es fundamental. El juez simplemente es un sujeto imparcial, que no conoce qué está pasando y que las partes tienen que enterarlo de primera mano de lo que está pasando. Y aquí viene el carácter de persuasión con fundamento. La parte tiene que enterarlo, pero tiene que enterarlo dentro de un concepto de
ubicación temporoespacial y de demostración con fundamento probatorio de lo que quiere y pretende esa parte. Si nosotros decimos que el alegato de apertura en Perú, en el Código Procesal peruano, no es sino la demostración de una gran confección de teoría del caso, no lo es menos cuando estamos hablando del artículo 371 de la apertura de juicio y la posición de las partes. El Código Procesal Penal de Perú está trabajando sobre cómo va a ser esa apertura de juicio y esa posición de las partes frente al juez. Está diciendo el fiscal expondrá de manera resumida los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Los abogados y el actor civil, menciona este artículo, expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Miren cómo el mismo código peruano está generando una diferenciación interesantísima sobre el tema. Y posteriormente dice el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. ¿Esto a qué nos lleva? A que el fiscal tiene una carga obligatoria de construir la teoría del caso en ese orden y frente a ese tripartito, pero las partes también, para poder tener ¿qué? Claridad sobre los hechos, claridad sobre los supuestos jurídicos y claridad sobre las pruebas. Si nosotros no entendemos cómo es la construcción de esto, tenemos que decir dos cosas en particular. Nosotros en muchas ocasiones presuponemos que el juez nos entiende. Y lo digo porque cuando uno es afecto a un caso, uno hay momentos en que dice, eso es obvio para mí, que he trabajado el caso, pero no es obvio para el juez. ¿Cómo distribuir en la teoría del caso esos elementos de obviedad que en un momento dado son relevantes frente a esas pretensiones punitivas? Y esto va a ser parte de un ejercicio que queremos hacer y que vamos a tratar de hacer mañana con casos que han sucedido aquí frente a la corrupción administrativa. Creemos que en el tema del alegato final, que está a partir del artículo 387, alegato oral del fiscal, el alegato oral del actor civil, el 389, alegato oral del abogado del tercero, 390, alegato oral del abogado defensor del acusado. Sucede lo mismo frente a esta pretensión que se hace y sucede lo mismo porque está exigiendo que en todo momento se genere esta correlación. Yo quise traer, y dado que Marta nos ordenó y nosotros cumplimos con las órdenes de la Contraloría, que debíamos anticipar una parte especial de la casuística, yo quiero traer en particular este artículo para que miremos la complejidad que lleva a la construcción de la teoría del caso. Diríamos que todos nosotros estamos acostumbrados a investigar, a contar los hechos y a saber cómo los probamos. Pero hay elementos que en muchos casos dejamos por fuera y que son definitivos frente a esa demostración. Cuando vemos esto, yo también hago un llamado de atención cuando estamos en este tema por lo siguiente. Yo diría que ustedes son correlativamente necesarios. Cuando digo yo correlativamente necesarios, es que el fiscal sin policía judicial no existe y en los casos de administración pública sin Contraloría no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar a juicio. Porque frente a estos elementos, quien va a construir de manera inicial es quien se acerca a la investigación. Lo que deje de buscar ese investigador es cargado para el caso, pero quien lo va a sufrir es obviamente la decisión final del juez. Y allí es donde, por ejemplo, este artículo 413, que está aquí, que se llama de la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, que está dentro del título
de delitos contra la administración pública en el Código peruano, nos permite otear cómo la construcción de esa situación en particular es fundamental. Nosotros siempre hemos dicho que frente a los delitos especiales o los delitos de sujeto activo cualificado, debemos demostrar una serie de elementos que repercuten en la participación o no como formas de participación del delito. Y aquí me quiero referir a tres teorías en particular: a la teoría de la unidad de imputación, a la teoría de ruptura de la imputación y a la teoría del dominio funcional de Roxin. Para nosotros es claro que un tipo especial siempre va a obligar a que haya un funcionario público de por medio o un funcionario cualificado o un sujeto cualificado. Y aquí viene lo importante de esto. La mayoría de delitos contra la administración pública exigen de un funcionario público. Es decir, para hablar en términos de participación, ¿quién puede ser autor de estos delitos y quién puede ser partícipe de estos delitos? Sería la primera pregunta. ¿Un partícipe no cualificado puede convertirse en autor en un delito de esta naturaleza? Doctores, los voy a integrar. ¿Quién me quiere contestar? Señora. ¿Quién quiere contestarme esa pregunta? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estamos trabajando sobre el sujeto activo cualificado, se va a proponer la clase de participación que tuvo en el recorrido criminal con base en los hechos y en el comportamiento que desarrolló. Pero si yo encuentro, por ejemplo, que Pedro, que no es funcionario público, instiga a Juan, funcionario público, la pregunta es: ¿qué teoría acogemos para la demostración del supuesto jurídico de ese elemento? Yo quiero oír a alguien que me diga cómo hace para señalar en ese ejemplo en concreto la participación desde el punto de vista del recorrido que se hace normativo. ¿Qué teoría estamos acogiendo en Perú? Doctores. Señor. En el caso de los partícipes, siendo particular, se habla de la imputación por extensión del tipo. Me explico. En el tema del peculado, que es el más común, es donde se habla del tercero que, no siendo funcionario público, se hace del bien o usa el bien público, ¿no? Entonces, ahí es donde se habla de la imputación por extensión. Doctor, en el caso en que un particular se apropie de bienes del Estado sin tener la condición de funcionario público y sin tener disposición, no puede ser autor. Entonces, ahí viene, digamos que la preocupación de la utilización de la teoría del caso frente a estos elementos. ¿Por qué? Porque si usted diseña una teoría del caso en donde dice Pedro particular fue autor, automáticamente, frente a la concepción de participación, usted va a dirigir esa teoría del caso a demostrar que el señor fue autor, pero resulta que el señor no puede ser autor. Entonces, lo que yo quiero demostrar con esto es, en Perú, creo que también, como en Colombia, se habla del dominio funcional y sobre esa base no hay posibilidad de que el privado sea autor de un delito cualificado o del delito que se denomina propio o calificado por la función. En ese caso, la teoría del caso tiene que generarse sobre la base del conocimiento de quién es quién.
particular, extraños o intráneos. Y sobre esos elementos no hay posibilidad de que usted sostenga una acusación de autor en un particular frente a un delito especial. Y cuando nosotros hablamos de eso, tenemos que decir también que en el peculado se exigen elementos del tipo que son de obligatoria demostración y son la relación funcional con el presupuesto, con las rentas o con el dinero para poder imputarle un delito de peculado. Si no, usted no podrá imputarle el delito de peculado, o podrá, pero no logrará obtener sentencia por el delito de peculado porque carece ese sujeto de la condición que exige el tipo. Y ponía este ejemplo simplemente para generar la posibilidad de que interpretemos frente a esta teoría del caso este tipo penal, que entre otras es un tipo penal bastante exigente en elementos normativos. Y allí empezamos a hacer una construcción hipotética sobre una adecuación típica en donde se exigen sujetos especiales como la autoridad o funcionario público que por razón de su cargo tenga encomendada la custodia. No es cualquier funcionario público, no es cualquier autoridad. Solamente será posible quien tenga encomendada la custodia de documentos. Y paremos allí. Cuando yo hablo de esa demostración en la teoría del caso, ¿qué es lo que debo empezar a conocer y a construir? Doctora. Apagado. Primero, que es autoridad o funcionario público y que por razón de su cargo, es decir, ejerciendo sus funciones, tiene encomendada la custodia de los documentos. O sea, frente a esa afirmación que usted hace, doctora, si usted tiene que mirar los supuestos fácticos que deben coincidir en un todo con esa versión que usted acaba de decir, la pregunta es, ¿qué supuestos probatorios buscamos? bueno, en principio su resolución de designación, sí, para acreditar que es funcionario, su ROF, MOF, o sea, su reglamento de funciones, la normativa que le asigne determinada función, y bueno, el hecho de que le haya podido llegar, por ejemplo, si era gerente o si, dependiendo del cargo, que le haya podido dar ese tipo de información y de documentación que esté a su cargo. Sí, pero cuando yo hablo de ese elemento, ¿qué me muestra cada cosa? Porque una cosa es el nombramiento, otra cosa es el rol, otra cosa es la función. Y frente a la teoría del caso, cada uno de esos elementos probatorios de una vez me va señalando qué es lo que me va a probar. Frente a esa teoría del caso, lo que yo tengo que hacer es la suposición de que cada uno de esos elementos del tipo penal tiene que estar asegurado probatoriamente para poder cumplir esos supuestos jurídicos y poder atribuirle ese tipo penal. Porque si, por ejemplo, yo digo el señor es particular y yo me voy con una acusación como particular, pues no cumplo ninguno de los requisitos del elemento típico. Pero si además yo digo es funcionario público, cumple el requisito de ser funcionario público, pero no tiene encomendada la función de guardar o de proteger esos documentos. La pregunta es, la condición de funcionario público se cumple, pero no tiene la función en particular, como en el caso del peculado. El peculado es una dirección funcional, una relación funcional entre el funcionario público y los bienes del Estado. Si no, no habría posibilidad de llegar allá. Si yo digo que esa persona se apropió de bienes del presupuesto de la nación, esa demostración en esa teoría del caso tiene que estar claramente demarcada a través de quién, con quién y qué me demuestra. Porque independientemente de estos casos, de esta tipificación, podemos tener también agravantes, y esto tiene que ver con la indemnización del daño que veían ayer. Si la agravación genera o no una condición especial, si la cuantía, por ejemplo, tiene o no
una condición especial. Y miremos lo que sigue diciendo este artículo, porque me parece bien llamativo frente a la construcción que ustedes tienen, sobre todo frente a la estructuración que se genera sobre este delito contra la administración pública. Dice lo siguiente: la autoridad o funcionario público que por razón de su cargo tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso. Miren todos los ingredientes normativos de este tipo penal. Los ingredientes normativos de este tipo penal obligan a que en ese tripartito de la teoría del caso yo asegure que ese sujeto, primero, es un sujeto activo cualificado, que tiene esa relación funcional, que además tiene custodia sobre esos documentos, pero que además hayan sido restringidos por la autoridad competente. Miren solamente lo que significa en la teoría del caso generar esa afirmación. Y esto es simplemente una invitación a una visión diferente de cómo uno instruye un caso. Porque uno instruye el caso normalmente frente a unos hechos y una adecuación aproximada, pero después no vuelve a revisar lo que significa, o normalmente no vuelve a revisar. Hay personas que revisan hasta el final de la audiencia. Señora. Buenas noches. Una pregunta. Usted nos habla de rol y función. ¿Podría aclararnos o precisarnos cuál es la diferencia entre estas dos niveles? Y la segunda pregunta que quisiera formularle es lo siguiente. ¿Existe, sí, la posibilidad de probar que tal funcionario tenía tales o cuales obligaciones? Lo pongo en ese término. Pero también existe aquel funcionario que se ha irrogado o fácticamente asume tales obligaciones. Entonces, ¿cómo poder estructurar la teoría del caso sabiendo que uno es un aspecto estrictamente de hecho y el otro sí? Habría una posibilidad, digamos, legal de probarla, ¿no? Gracias. Doctora, usted dice dos cosas muy importantes que son, voy a invertir la respuesta, voy a tomar la segunda parte y después le respondo la primera. Usted dice, mire, hay un funcionario de hecho que se abrogó la función. Eso es lo que se llama funcionario de hecho en nuestro país, y quiere decir que ejerció la función, pero que no tenía la función. Si no tenía la función, acordémonos que el tipo penal no puede ser extensivo, y el tipo penal exige que se haya otorgado esa función, pero además en este ejemplo, por eso tomé este tipo penal que es bastante particular, exige que además tenga custodia sobre esos documentos, y la custodia se impone como deber a través de una obligación de función. No cualquiera tiene la custodia de los documentos. Entonces, cuando no hay un funcionario de hecho, yo no le puedo atribuir el delito penal del funcionario cualificado. Funcionario cualificado y además en relación con su función, el tipo penal. Yo le podré atribuir otro delito como abuso de función, o por lo menos si tiene que ver documentos con falsedad por destrucción o por ocultamiento, puede ser. Pero el tipo penal especial que exige la función y la demostración de función, no se lo puedo atribuir, porque no voy a poder demostrar. Y el juez va a tener que decir, usted imputó mal, y imputó mal porque no hay una relación funcional de ley. Otra cosa es que él se abrogue la función, pero para poder demostrar esto tengo que tener los elementos probatorios que me demuestran que el señor fue nombrado allí, que fue funcionario público, que tenía esa función. El funcionario de hecho, en algunos casos dice la Corte Suprema Colombiana, como el caso ahorita de la Fiscal General de la Nación, no sé si están enterados, que fue decretada la nulidad del nombramiento de la Fiscal General de Colombia. La fiscal asumió el cargo nombrada. La fiscal asumió el cargo porque la Corte la nombró, pero el Consejo de Estado revocó el nombramiento de la Fiscal General por un problema en la votación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se dice? Los actos de la Fiscal General, como fue nombrada, posesionada, rigen y valen hasta el momento en que sale. Pero hay funcionarios
que asumen funciones que puede ser un abuso de función pública en algunos casos, que no le competen a los funcionarios. ¿Cómo voy a decir yo que el señor tenía la obligación? Acordémonos que los deberes para los funcionarios públicos son expresos. ¿Cómo voy a decir yo que tenía la función y el deber de custodiar los documentos, a no ser que sea una obligación general en determinada institución, si resulta que el señor no tenía esa obligación, sino que abusivamente ejerció esa función? Y allí está la demostración típica de que no hay posibilidad de llamarlo por este delito, lo llamaré por otro. Es como el cohecho. Cuando yo hablo del cohecho para realizar un acto propio de mi función, si alguien usurpa mi función, ¿puedo imputarle ese tipo penal de cohecho? No, le podré imputar otro tipo de cohecho, pero ese no. Y el segundo punto, cuando hablo de rol o de función, que lo mencionó la doctora cuando me contesta la respuesta, el rol es el estatus que tiene el sujeto. Rol es una definición del lugar que ocupa y función lo que desempeña el sujeto. Cuando nosotros hablamos del rol, que se habla dentro de, digamos, dentro de la teoría funcionalista, el rol es el estatus que tiene cada una de las personas, bien organizacional o institucional, que ocupa dentro de determinado momento. Les pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de alimentos, pero me estoy desempeñando como mesero. ¿Cuál es mi rol? Mesero. ¿Cuál es mi profesión? Ingeniero de alimentos. Si yo cumplo con mi profesión de ingeniero de alimentos, desempeño la función frente a esa situación. El rol lo estoy trabajando sobre la base de la estatus que tiene el rol de un organizacional de conducción de vehículos, un conductor. ¿Cuál es el rol? Un rol organizacional de deber de cuidado con el bien de peligro. Entonces, el rol es estatus y la función es el desempeño de la actividad que desarrolla. Sobre esa base, quisiera simplemente concluirte que el delito contra la administración pública y el delito especial requiere que yo demuestre efectivamente ese elemento normativo en concreto, porque el derecho penal no puede ser por analogía. Y el tipo penal tiene que estar demostrado en toda su integridad para poder ser atribuido a nivel de sentencia. Si me falta cualquiera, por eso yo empecé con la historia del rompecabezas, porque si me falta cualquiera de esos pedacitos, ese tipo penal no será ni podrá ser atribuido típicamente. Si yo digo que es funcionario público, pero no tiene el manejo de esos documentos, ya me falló ese rompecabezas. Puedo mirar si hay otro tipo penal, pero no puedo atribuirle ese tipo penal por falta de tipicidad, o hay una atipicidad parcial dentro de la denominación que hacemos nosotros. Sí, doctora, o doctor, no sé quién más. Muy buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. Hemos analizado la norma procesal penal peruana, el artículo 371, que establece una estructura para el alegato de apertura, específicamente hechos, calificación jurídica y pruebas que ofreció y fueron admitidas. Nosotros, bueno, yo quisiera saber de qué manera se podría estructurar un alegato de apertura cuando se va a ofrecer en juicio una prueba nueva. El código lo permite y quisiera que me dé su opinión respecto del alegato de apertura del fiscal y también de qué manera la defensa también podría introducir este tipo de pruebas en su alegato. Sabemos que la prueba nueva, entre otras, en un sistema de partes es excepcional, y es excepcional precisamente por el principio de igualdad de armas. En el sistema acusatorio, la excepcionalidad es esa prueba nueva que tiene unas restricciones y tiene unos momentos especiales. Si hay una prueba nueva que yo no conozco en el alegato de apertura, tendría que por lo menos dejar planteado en ese alegato de apertura el supuesto fáctico que a su vez determina un supuesto jurídico para haberlo planteado desde ese alegato de apertura y después entrar a demostrar con esa excepcionalidad. Por eso vuelvo y digo, la prueba es poquísima como prueba nueva en juicio,
pero que allí yo ya, para poder estar buscando esa prueba, tengo que haber tenido un supuesto que me la indique, porque yo tengo que haber sabido desde el principio que hay un hecho que, si bien es cierto no he encontrado la prueba, me lo está indicando el supuesto fáctico. Entonces, allí, por ejemplo, en los casos de excepcionalidad, el alegato de apertura es también excepcional, porque cuando yo llego a juicio tengo que tener la totalidad de la prueba como regla general. Si bien es cierto, y aquí hacemos un comparativo, y creo que ustedes me pueden corregir porque mi código lo maneja de una manera particular, el fiscal en el escrito de acusación tiene que haber descubierto la prueba que tenga, y en la audiencia de formulación de acusación tiene que haber descubierto la totalidad de la prueba. La excepcionalidad de la prueba es restringidísima en el régimen colombiano y en el peruano también. Creo que hay una excepcionalidad y el doctor Rosas podrá también contestar esa pregunta con base en el código peruano. Pero el alegato de apertura tiene que tener los supuestos fácticos. Y aquí hay un elemento bien particular que, si me permite, para contestar la pregunta se lo digo. En el sistema acusatorio, la prueba solamente se practica en juicio. Y es una circunstancia bien particular, porque si bien es cierto nosotros tenemos la evidencia y hemos asegurado esa evidencia y sabemos hacia dónde vamos, la realidad de lo que se practica en juicio puede ser idéntica a lo que teníamos desarrollado o puede variar en algunos aspectos en juicio. Entonces, el alegato de apertura no es un compromiso total, pero sí es un compromiso muy, muy próximo a la totalidad. El alegato de apertura tiene que tener los supuestos fácticos y jurídicos perfectamente determinados. Allí entonces, en esencia, lo que te quiero decir yo es, el supuesto tiene que estar indicado y se puede anunciar en el alegato de apertura, pero además habrá la discusión de la contraparte para la permisión de esa prueba, porque si ese supuesto fáctico yo ya lo tengo anunciado, debí haber encontrado el supuesto probatorio. ¿Me están haciendo señas? Hacemos una pausa.